Eh, Iba a decir que Romanos capítulo 16, en él el apóstol Pablo expresa su amor y su deseo de ver allí en el contexto anterior, Romanos capítulo 5, y su deseo de ver a los romanos apenas les sea posible. Romanos nos cuenta de las misericordias de Dios, de la gracia divina, del evangelio de Dios, el evangelio que es por fe y para fe. El evangelio que tiene como centro, como sustancia, la persona del Salvador. Ese evangelio. Y cuando miramos Romanos capítulo 16, en ese contexto de las misericordias divinas, de ese deseo de ir a ver a los creyentes en Roma, comienza el versículo 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, quiero ir como, quiero resaltar unas palabras, iniciando en el versículo 1, la palabra recomiendo, recomendar. Usted de pronto la ha utilizado en algún momento. Se lo recomiendo. Le recomiendo esto, por favor, porque ese recomendar me habla de ese algo que se recomienda, es importante, ¿verdad? Quiero que se trate con cuidado y estoy interesado en que no le pase nada malo. Y aquí ese recomiendo habla de que no es algo, sino a alguien. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. Perdón, ¿sabe qué significa Febe? No. Bueno, yo tampoco sabía hasta que miré. Ah, hasta que sabía dice brillante. Febe significa brillante y realmente es una mujer que brilla. Pero estaba pensando en esa palabra brillante, pensaba que esa mujer brilla como todos podemos brillar. ¿Sabe cómo podemos brillar? Nosotros no podemos brillar, pienso yo, y eso no es que la Biblia lo diga en alguna parte, pero yo pienso que nosotros no podemos brillar como el sol, sino como la luna. ¿Y saben por qué? Porque el sol tiene su luz, viene de sí mismo, mientras que la luna refleja la luz que viene del sol. Nosotros, si hay algo bueno en nosotros, si brilla algo bueno en nosotros, si Febe tenía algo brillante y lo tenía, era el reflejo pálido del Dios grande que ella tenía, de esa gracia de Dios brillando en ella. Entonces sí brillaba, pero no brillaba porque la fuente de ese brillo era ella misma, sino que la fuente de ese brillo es Dios con quien ella tenía una relación y comunión. Entonces, la hermana Febe. ¿Y quién era la hermana Febe? Era una diaconisa. Bueno, la palabra hay una discusión en si había oficialmente una mujer desempeñando el cargo de diaconisa en una iglesia. En iglesias, las iglesias vemos neotestamentarias, o sea, en el Nuevo Testamento encontramos ancianos, obispos o pastores que son la misma persona, solo que su nombre cambia. En unas partes se le llama pastor, en otras se les llama anciano, y en otras se les llama obispo, pero son la misma persona. La palabra que más se menciona en el Nuevo Testamento refiriéndose a este oficio es la palabra anciano, allí en el libro de Hechos. Bueno, pero hablando de las iglesias que estaban bien conformadas tenían ancianos, pastores, obispos, que es la misma, y tenían también diáconos, diáconos, diáconos. Muy bien.
No sabemos si esta era una de esas personas de la iglesia de Cencrea, porque hay discusión acerca de si era o la palabra diáconos, que aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. Cuando digo diáconos, es una palabra griega, o sea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y aparece 29 veces. Puede traducirse también como sierva, como sierva. Entonces, si la traducimos como sierva, diría, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia en Cencrea. Bueno, entonces se puede traducir también como sierva, la palabra diáconos con K, se puede traducir como sierva o como ministro. Pablo se llama a sí mismo diáconos, o sea, siervo o diácono, traducido también diácono. En un pasaje ahí cercano, si quieren no pierda de vista allí Romanos 16. Vámonos a 1 Corintios ahí, muy al ladito, muy cercano. 1 Corintios 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y entonces ahí aparece la palabra diáconos, diáconos. La palabra griega, diáconos, que significa servidores. Entonces Pablo se llama a sí mismo diáconos, pero también llama a Apolo diáconos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Eh, Algunos piensan que Pablo era machista, ¿sí sabían ustedes? ¿Por qué piensan perdón, ay, Dios mío, perdónenme, ¿por qué piensan que Pablo era machista? Porque hay citas, como quiero mostrarles una, por la cual piensan, no es así, no es así. No lo compartimos, pero algunos asumen que Pablo es machista por pasajes como Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Entonces dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, lo tenemos todos, lo buscaron, lo encontraron. Timoteo está ahí unos libros más adelante de donde estamos en Romanos. Recuerda que luego volvemos a Romanos nuevamente. ¿Ya? Bueno, 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio. ¿Quién es el autor de 1 de Timoteo? El apóstol Pablo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, aquí dice que la mujer en la congregación no le permite enseñar. Por eso ustedes no van a encontrar, mientras estemos reunidos como iglesia, a una mujer aquí enseñando la palabra de Dios por pasajes como este. Entonces, algunos toman pasajes este y otros y dicen, no, pues Pablo era machista. No era machista. Porque si decimos que Pablo era machista, estamos diciendo que parte de la escritura no fue inspirada por el Espíritu Santo. Estaríamos diciendo que Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12, no fue inspirada por el Espíritu Santo, cuando la Biblia misma da testimonio de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, no podemos descartar los pasajes que no nos gustan, que no se acomodan a nuestra manera de pensar, que nos chocan de pronto o chocan con nuestra manera de ver las cosas. Entonces, ese pasaje, como no me gusta, entonces ese pasaje no viene de Dios. Entonces, esa no es la manera de enfrentar la escritura. Cuando enfrento la escritura, cuando me pongo frente a ella, si alguien está equivocado, no es la escritura, no es Dios, no es el apóstol a quien Dios utilizó como instrumento, soy yo el que está equivocado. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 16.
¿Por qué toqué el tema de que Pablo se le tiene como machista? Porque aquí él está mostrando un aprecio por una hermana, por el servicio de ella. Le está diciendo a los hermanos, cuídenla. No vemos aquí un hombre machista, vemos aquí un hombre que está de alguna manera resaltando el obrar de Dios a través de la vida de la hermana Febe, porque dice, ella ha ayudado a muchos. Esto no lo haría un hombre machista. Dice, más, aún más dice, me ha ayudado a mí. Eso no lo hace un hombre machista, ¿verdad? No reconoce, pero perdón, él está mencionando y diciendo, ella me ha ayudado a mí. Entonces, no solamente, si usted mira Romanos capítulo 16, podrá encontrar a otras mujeres a quienes Pablo menciona, saluda y aprecia. Entonces, no hay tal de que Pablo sea machista. Volviendo, siguiendo con versículo 2, dice, que la recibáis, ¿cómo? Dice, que la recibáis en el Señor. Está diciendo, sean hospitalarios, denle una bienvenida, apóyenla, oren, porque la actitud cuando ella esté allá donde ustedes sea una actitud adecuada, espiritual, de acuerdo a lo que Dios quiere. Recíbala en el Señor. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de enfrentar nuestras relaciones personales, nuestro servicio de esta manera? Hacer las cosas ¿cómo? ¿Cómo? Hacer las cosas en, en el Señor. Recibáis en el Señor, servir en el Señor, adorar en el Señor y crecer en el Señor. Entonces, sigue diciendo que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Esa palabra ayudar ahí habla de una persona como parada al lado de. Entonces, da la idea como una persona dispuesta, como diciendo, aquí estoy. ¿En qué quiere que le ayude? Sí, ¿qué más quiere que le ayude? ¿Y qué más quiere? O sea, una disposición continua de ayudarla. ¿Saben qué hacía la hermana Febe yendo de Cencrea a Roma? ¿Sabe alguno? De pronto. Ella, al parecer, llevaba la carta a los romanos. Ella fue la mensajera. Ella fue quien llevó la carta a los hermanos allí en Roma, carta enviada por el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios. Ha ayudado a muchos, dice versículo 2 al final. Necesitamos hermanos y hermanas que ayuden a muchos. Qué bendición es un hermano o una hermana que ayuda, ¿verdad? Que ese ayudar implica que yo estoy en comunión con el Señor, implica que yo estoy como sensible a las necesidades de otros. No estoy centrado solo en mis preocupaciones, en mis luchas, en mis cosas personales, sino que estoy mirando hacia afuera a ver qué pasa con el que está al lado y en qué manera yo puedo apoyar, ayudar en algo, contribuir en algo. Ella ha ayudado a muchos, implicaba que ella podía ver la necesidad y, y estaba llamada a apoyar en esa necesidad que veía. Pero también dice, me ha ayudado a mí mismo. El liderazgo, en este caso el apóstol, pero el liderazgo, los ancianos, los líderes de la iglesia no pueden hacer nada si no trabajamos en conjunto, si no trabajamos como uno solo, ¿verdad? Donde se apoya al hermano que está encargado de la obra, al anciano, a los pastores, a los maestros, a los obispos, como lo enseña la escritura, y donde podemos ir a un mismo propósito. Él no siente vergüenza de decir, me ha ayudado a mí, me ha ayudado,
porque necesitamos ayuda, porque no somos supermanes o quién sabe qué, que podemos con todo. Nosotros somos un cuerpo llamados a trabajar como uno solo para la gloria del Señor. Entonces, la pregunta es si cada uno de los presentes queremos ser como Febe. Qué bueno que cuando uno partiera del mundo allí en la tumba, escribieran el que ayudó a muchos, el que apoyó en la obra de Dios como pocos. Qué hermoso que pudieran escribir eso y no por gloria de la persona que falleció, que partió a la presencia del Señor, sino por gloria del Señor, porque si algo somos es por la gracia de Dios. Bueno, estamos para seguir estudiando. Entonces, si quieren seguir abordando el tema del capítulo 16, es hermoso como Pablo resalta el trabajo de los hermanos y siervos y colaboradores. Por ahora vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Señor, gracias por este hermoso, 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 hermoso tiempo, Señor, donde podemos mirar la escritura, donde podemos ver a una mujer que brilla, no porque ella sea superior a otras, sino porque tiene una comunión con el Dios eterno, una comunión que le ayuda a ver lo que otros no ven, que le ayuda a tener la disposición que otros no tienen. No es que ella sea más capaz que otras mujeres, es que ella seguramente, y lo vemos implícito en esos versículos, ella había doblegado su voluntad a la tuya. Seguramente, como Pablo un día diría, ella también, ¿qué quieres que yo haga? Y frente a tanta necesidad en la iglesia en Cencrea como la hay también en nuestra iglesia aquí, Señor, y en cualquier iglesia local, se necesitan hombres y mujeres que se levanten diciendo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquellos que sientan dolor por los enfermos, aquellos que sientan el dolor del que no ha vuelto, aquellos que sientan esa, ese deseo de ayudar al que apenas está llegando, aquellos que deseen que prospere la obra de Dios, aunque implique sacrificio, esfuerzo, tiempo. Señor, se necesitan febes en cada iglesia local. Y gracias porque ellas son producidas por tu espíritu, por tu palabra, obrando en corazones de mujeres, pero también, Señor, de hombres que ayudan, apoyan, colaboran. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que harás. Señor, el resultado de la obra no es fruto del trabajo de un superhumano, sino de personas como nosotros, que somos vulnerables, limitados, pequeños, pero que tu gracia operando en nosotros nos hace capaces y permite que trabajemos, Señor, a pesar de las diferencias de pensamiento, para gloria de tu nombre. Porque es esto lo que deseamos, que tu nombre sea glorificado. Dios, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.